¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Gaby, Martín. Bueno, sí, buenas noches. Y en una tarde que tuvo esta audiencia imputativa, que fue la gran protagonista también, que iba a arrancar a las 2 de la tarde, que terminó comenzando cerca de las 2:40 ya y se fue estirando más de lo previsto, terminó cerca de las 6 de la tarde y después conocíamos la palabra de los protagonistas, pero dentro de la sala número 10 del Centro de Justicia Penal fue primero la exposición de la Fiscalía, de argumentar por qué estas dos personas tenían que estar en prisión preventiva, por el peligro de fuga, que después terminó el juez entendiendo que era lo que merecían estos dos chicos por haber agredido a Tiziano Gravier. Estuvo la querella, primero se comenzó con el pedido de la querella para considerarse tal, después fue el turno de los abogados defensores a cargo del doctor Jorge Beduret, que lo que expuso fue que había una pelea, que hubo un entredicho. Bueno, esto no lo entendió así el juez, por eso termina dándole 90 días de prisión preventiva a estas dos personas. Claro, y fueron apareciendo distintas cuestiones, compañeros. Por ejemplo, una de las cuestiones fue la foto que subió la familia Gravier ya con Tiziano en recuperación. Entonces, la discusión era si iba a tener más de 30 días de recuperación, entonces sí, la pena podría ser de 1 a 6 años de prisión para estos dos agresores. Después se hablaba de que el daño moral lleva aún más y las consecuencias de, por ejemplo, no poder competir en el deporte olímpico, que es esquí sobre hielo para Tiziano, también llevaba con ello un daño irreparable. El juez entendió incluso que había una cuestión sociológica, además de calificar de gravísimo este hecho. Bueno, un montón de cuestiones que fueron quedando en la audiencia imputativa, que tuvo como principal evidencia la filmación que todos vimos. Esta filmación donde se ve a los dos chicos que cruzan dos palabras, es lo máximo que pudieron haber cruzado en esos 3 segundos que estuvieron cara a cara antes de propinarle la primer trompada y la posterior trompada, lo cual termina con la fractura de mandíbula de Tiziano Gravier. Sí, Gaby. En principio lo que entiende el juez entonces es que en realidad no hubo una discusión previa que no digamos justificara, porque claramente Exacto. no, pero que explicara esa reacción violenta por parte de las dos personas imputadas. Exacto, no hubo pelea, sino una agresión directa. Dentro de la sala estuvo la familia, estuvieron la novia de los dos chicos, las novias en este caso, la mamá de uno de ellos, y bueno, no paraban de tomarse la cabeza, de llorar muchísimo por todo lo que estaban viviendo, entendiendo que se habían equivocado, pero también entendiendo que era un tanto desmedida la decisión de quedar en prisión efectiva. Ellos van a ser trasladados al orden, allí van a quedar a disposición por el plazo de ley en prisión preventiva, como decíamos, por 90 días. Después hubo otras cuestiones que fueron llamando la atención, por ejemplo, algo que había sido titular en un medio de comunicación y que después el fiscal Santana termina diciendo en la propia imputación y hablando de discriminación inversa. Este término fue utilizado 3 veces dentro de la imputación que estaba realizando el fiscal, algo que nos llamó la atención a todos los que estamos ahí, porque la discriminación es en un solo sentido, pero bueno, en este caso se refirió como discriminación inversa, algo que seguramente la defensa recogió el guante y se agarró de eso también como para seguir argumentando. Pero lo vamos a escuchar al fiscal, que esto decía una vez finalizada la audiencia. El juez resolvió a pedido de las partes aplicar la prisión preventiva por 90 días en este caso. ¿Cuáles son las pruebas más contundentes aparte de este video? Bueno, esto fue acompañado, digamos, de un examen de escopometría, que es un cotejo del video con las medidas fisionómicas y cotejo de imágenes de ropa. Fue acompañado por el testimonio, por supuesto, de la víctima, del hermano de la víctima, que en ese sentido también se pronunciaron igual. Por las femeninas, había 2 femeninas presentes que eran quienes los chicos habían ido a buscar en ese momento ahí al lugar en donde ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Conforme con la decisión? Sí. Creo que es ajustada a derecho, digamos, fue aparte lo que pedimos. La prisión termina siendo efectiva finalmente. ¿Por qué no se otorga una domiciliaria de los imputados?
No, en este caso no hay causales de procedencia de la prisión domiciliaria, al punto tal que ni siquiera fue solicitada por la defensa esa condición. Se habló de discriminación inversa en un momento y fue cuestionado por esto. ¿Cuál es la forma de tratar la discriminación en este sentido? No, a ver, yo creo que eso quedó claro en la exposición de la audiencia. Toda forma de discriminación es repudiable, digamos, ni una es mejor ni otra es peor, digamos, todas son repudiables por igual y bueno, parte de lo que sucedió en este hecho tiene una connotación de discriminación, pero no me parece que sea demasiado importante entrar a debatir en esa cuestión, digamos, lo objetivamente y más repudiable es la gravedad del hecho, sobre todo por la consecuencia que tuvo en las lesiones de la persona, de la víctima de este hecho. Mauro, ¿hubo alguna persona que haya podido respaldar la versión de los acusados de que hubo un entredicho o una discusión previa al ataque? Mirá, una de las cuestiones que decían los abogados defensores era que las dos chicas con las que se habían encontrado los hermanos Gravier, como iban adelante, no pudieron reconocer a los agresores, incluso dijeron en la declaración ante la justicia que si los ven, si se los ponen enfrente, tampoco los podrían reconocer. Esto también fue utilizado por los abogados defensores como para decir, bueno, pero están las cámaras. Entonces, sí, todo aparte, esto quedó... Mauro, hay un reconocimiento por parte de ellos que son quienes aparecen en estas cámaras. O sea que en ese sentido, digamos, pidiendo esta cuestión, disculpas. claro, esta cuestión de que si ellas los reconocen o nos reconocen, la verdad que queda indistinto porque está claro que ellos reconocen ser las personas que llevaron a cabo este acto. Ahora, lo que yo pensaba, y en parte un poco lo que hablábamos hoy con quienes trabajan ahí en Fiscalía, tenemos que hablar de una medida ejemplificadora en este sentido, porque la verdad es que no tenemos muchos antecedentes de que se tome la decisión de una prisión preventiva para jóvenes por lo que se podría denominar una gresca, más allá de las lesiones y estas consideraciones que están claras. ¿Cuántos heridos en boliches con el personal que se puede identificar, estos patobicas que muchas veces quedan en el centro de la tormenta, de la polémica, y sin embargo nunca ha trascendido o por lo menos una sentencia previa de estas características? Claro, en